Bueno, ahorita voy a hacer el video de la entrevista final y, acabo de llegar a la casa de la Sinfónica y tenía que ordenar mi cuarto, entonces mientras ordeno mi cuarto les respondo las preguntas. Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo está mi cuarto desordenado, en la cama sin tender y tengo que guindar varias ropa y acomodar zapatos y de todo. Entonces, bueno, voy a ir respondiendo mientras tanto. Entonces, bueno, dice que si alcancé los objetivos planteados al iniciar CAS. Bueno, yo siento que parte de mis objetivos personales al iniciar CAS era, bueno, salirme un poco de mis casillas y básicamente, no sé, como socializar más y trabajar más en equipo y no todo hacerlo tan individual. Este, mm, También siento que pude, por otra parte de mis objetivos era ser más tolerante con los demás. Em, Básicamente, creo que sí lo logré al trabajar en equipo, porque a veces sí hay que tener mucha paciencia y sí es muy importante como tener esa parte de la tolerancia que yo a veces no la tengo. Este, mm, ¿Qué más podría decirles? Em, Otro objetivo tal vez era como hacer algo diferente a lo que siempre hacía, porque yo normalmente no practicaba como hacer trabajos comunitarios o hacerlo como con algún propósito más que por una nota, digamos. Y siento que CAS me ayudó a no hacerlos por una nota y en realidad disfrutarlos, como por ejemplo el trabajo de la del mural, lo disfruté muchísimo. Siento que fue de mis favoritos y ahí de verdad aprendí lo que es colaborar en algo que tiene una muy buena causa, digamos, por ejemplo, que creo que era el mural para para los ancianos, creo que era. Y la verdad es que sí, la pasé súper bien y siento que, por ejemplo, em, tomar ideas de los demás, porque a veces no se podía hacer solo lo que yo dijera, digamos. Entonces, tomar ideas de los demás, mejorarlas o simplemente discutir entre todos qué era lo que íbamos a hacer, me gustó mucho. Em, la pasé muy bien pintando mangos también, me acuerdo. Em, bueno, ¿en qué otra pregunta hay? Dice, ¿desarrolló alguna habilidad ya existente? Bueno, yo normalmente sí me considero como tal vez muy líder porque me gusta hacer lo que yo quiera, digamos. Y, y como les dije, me gusta mandar. Entonces, siento que sí, desarrollé esa habilidad y sobre todo hacerlo de manera más organizada, ya que a veces era muy importante improvisar, pero siempre como tener como un esquema de qué era lo que había que hacer al día y todo eso, o sea, sí me gustaba mucho. Em, Voy. Sí me gustaba muchísimo esa parte de mejorar mi liderazgo con CAS, a ver en qué proyectos. Bueno, bueno, y también parte de mis habilidades que también, bueno, yo normalmente soy muy honesto y a veces me paso de honesto, pero siento que sí logré muchísimo. Este, mm, Como por ejemplo ayudarles a los demás, contribuir con sus ideas y como ya les dije, mejorarlas y dando mi opinión, digamos, siento que eso y lo mejoré de manera que lo puede hacer de una mejor manera y más constructivamente en vez de, digamos, solo como, no sé, basurear la idea de la persona, porque igualmente las ideas sí eran muy buenas, simplemente siento que a veces se podían mejorar un toque, como por ejemplo
cuando había que, para el proyecto de teatro de títeres, había que plantear ideas sobre qué íbamos a hacerlo, cómo íbamos a hacerlo, que los muñequitos, los títeres y todo eso. Yo sugería muchas ideas y a veces me daba, Valeria o Samantha me daban alguna idea, pero no me sonaba mucho, entonces yo les decía y conversábamos y ahí lo arreglábamos. Este, ¿Qué más? Em, em, También me gustó parte que para, por ejemplo, ese proyecto del teatro de títeres para niños, tuve la oportunidad de hacer la mayoría de los diálogos y pasarlos, o sea, como el libro a hacer un diálogo. Y esa parte me gustó mucho porque la pude hacer a mi manera y además de que a mí me gusta mucho escribir, entonces lo disfruté mucho esa parte y creo que desarrollé mucho porque no solo era en escribir un diálogo, sino que era leerse el libro y además de eso, convertirlo a o sea, convertirlo y adaptarlo para que los niños lo entendieran lo entendieran muy fácilmente. Bueno, ahí pueden ver el desorden que tengo y voy a guindar esta ropa, entonces vengan conmigo. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, dice en que si encontré alguna habilidad en mi... Bueno, creo que no soy tan malo pintando. Cuando hicimos el mural, siento que me salió relativamente bien y que logré, o sea, que aunque no era el mejor, siento que desarrollé mucho esa habilidad de pintar. Entonces sí me gustó mucho desarrollar o encontrar esa nueva habilidad en mí. ¿Qué más podría decirse en otro proyecto? Em, bueno, también creo que a veces, en parte de los proyectos no es solo enfocarse en sacarlo adelante, sino enfocarse en el hecho de disfrutar. Y creo que, bueno, que eso no fue un proyecto, sino que fue una experiencia. Las caminatas me gustaron mucho porque me ayudaron a disfrutar, a despejarme, a tomarme mi tiempo y simplemente relajarme con la naturaleza y siento que lo disfruté muchísimo, muchísimo con mis compañeros en la caminata. Y cuando nos mojábamos y todo eso y la pasé muy bien con Magali también mientras caminábamos. ¿En qué desafíos se presentaron y cómo los superó? Bueno, muchas veces, en parte de mis desafíos era como el hecho de que yo procrastinaba y los de mi grupo procrastinábamos y muchas veces nos agarraba a última hora y por ejemplo con el teatro de títeres había que terminarlo lo antes posible porque era el libro que los niños estaban leyéndose para el quarter y teníamos que hacerlo para antes de que ellos terminaran de leerlo y les fuera bien como digamos en el examen o en la prueba que iban a hacer. Y no teníamos nada y ya estábamos muy cerca y hablamos con Magali y Magali nos ayudó un montón a organizar cómo lo íbamos a hacer y le pusimos y nos organizamos todos y siento que logramos superar las consecuencias de esa procrastinación. Ya vengo. ¿Qué otros retos? Bueno, por ejemplo, bueno, eran retos o, ajá, desafíos. Bueno, por ejemplo, con el proyecto de Hop Hop o como también se puede conocer como Lula Bola, siento que era mi proyecto que yo le tenía como menos ganas porque era la de la parte deportiva y yo de deportivo no tengo nada, pero ni un pelo y además de que me tocaba socializar con otras clases y entonces no me hacía mucha gracia, pero siento que al final la compañía fue lo que hizo que lo sacáramos todos adelante, Jimena, Ife, Bianca y yo, y siento que lo logramos y parte del desafío sí era como hacer la actividad física, aunque uno no fuera tan bueno como los que lo hacían, o porque uno era el organizador, pero como uno no era tan bueno como los que en realidad iban a hacer las actividades y todo, a uno le daba pena y al final uno se quitaba esa pena. Este, ¿Qué más de desafíos? Em, mm, Muchas veces, por ejemplo, nos pasaba que algo no salía como lo planeamos y como les dije, es muy bueno improvisar a veces y salirse como de los esquemas
de lo que ya uno tiene planeado, porque en esta ya no todo se puede planear y siento que a veces, por ejemplo, que en Hotbook no se puede hacer cierta actividad porque llovía o porque algún grupo no podía o algo así, nos resolvíamos muy rápido y siento que lo logramos. ¿Qué más? Bueno, aquí dice, explique cómo desarrolló cada una de las etapas CAS. Ah, no, mentira, dice qué aprendizajes obtuvo de usted mismo y de los demás y de la comunidad. Bueno, yo siento que cada uno aportaba algo diferente al proyecto. Por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, en Hotbob, Jimena era muy buena en la parte de organización y planeación. Ife era muy buena en ejecutando. También estaba Samantha, que Samantha era muy buena en la parte deportiva. Y Bianca, que era el vacilón, ¿verdad? Y también Bianca también es muy ordenada, entonces también eso le ayudaba a Jimena en la organización. Y básicamente yo contribuía a ideas y ayudaba a ejecutarlas. Y bueno, yo siento que aprendí, por ejemplo, en ese proyecto, pude aprender de Jimena en ser más organizado, en la parte de que, bueno, aquí voy a sacar mi violín y ponerlo guindadito bien bonito, básicamente esa parte de la organización, tal vez con Samantha aprendí a ejecutar más sobre lo que la parte deportiva, este, que ella me ayudó más porque ella es la que sabía más de eso. Este, También siento que por parte de la comunidad, por ejemplo, cuando ejecutamos el proyecto y llevábamos a los grupos a hacer o sea, hacer las actividades y todo, siento que aprendí también mucho, bueno, como ya les dije, el trabajo en equipo y como ellos, y también el apoyo a los demás, siento que ellos se apoyaban muchísimo y, y a quitarse la vergüenza, digamos. Porque a veces uno, como les dije, como "Ay, yo no soy tan bueno en los deportes y no sé qué", uno se quita la vergüenza porque simplemente uno vacila y se le olvida que está haciendo el proyecto. Entonces yo siento que eso fue súper bueno y aprendí mucho de casi que toda la comunidad. Y además de que uno conversa y de ahí a uno se le quita la pena, ¿verdad? Entonces siento que esa parte sí aprendí muchísimo, muchísimo. Este, y en cuanto, ¿qué más? Por ejemplo, mm, en el mural siento que, bueno, aprender sobre todo en el propósito el mural, en aprender sobre el propósito del lugar y todo también fue muy interesante. Y porque uno a veces piensa que solo existe la realidad de uno y la realidad es totalmente diferente y hay personas que la pasan peor o inclusive mejor que nosotros, por ejemplo, y simplemente conocer un poco más y colaborar y poner un granito de arroz o algo así y ayudar a que el lugar se viera bonito y de todo, siento que fue muy importante y fue algo que recibí y que me aportaron los demás. Y creo que sí, eso se podría decir sobre esa pregunta. Y la otra dice, explique cómo desarrolló cada una de las etapas CAS. Bueno, entonces básicamente las etapas CAS son investigación, preparación, acción, reflexión y demostración. Entonces básicamente al momento de la investigación, por ejemplo, con el proyecto de teatro de títeres, básicamente en la parte de investigación, era investigar, hablar con la profesora, investigar qué libros estaban leyendo, pedírselo a la profesora, averiguar las fechas de cuando ellos iban a tener que presentar como la comprensión de lectura, también em, y básicamente investigar cómo podíamos hacer un teatro de títeres adaptado a los niños y le pedimos mucha ayuda también a Magali porque ella siempre trata con los niños en las clases de filosofía y ella sabe trabajar muy bien con ellos. En la parte de preparación, básicamente y conseguir los materiales y
y darnos los roles que básicamente, digamos, había uno que se encargaba de hacer los títeres, había otro que se encargaba de hacer el diálogo y así, y eso, bueno, así fue como hicimos esa parte de preparación y básicamente los materiales era conseguir el libro y ya, y después, en algunos se encargaba de conseguir la goma para los títeres y hacer los bichitos. Y así lo íbamos haciendo. ¿En qué otra etapa era? En acción. Bueno, el momento de acción nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, para ese proyecto y dijimos, bueno, vamos a ir a la casa de Valeria y lo vamos a hacer. Y, y, nos pusimos de acuerdo todos y fuimos a la casa de ella. Y ¿qué más? Bueno, pusimos la compu, nos metimos en la llamada con los chiquitos y básicamente eso fue la parte de acción y bueno, y fue muy gracioso porque grabábamos y a veces poníamos los títeres al revés y no se veían y nosotros pensábamos que sí. Y bueno, pero al final fue todo un vacilón y nos gustó mucho porque Magali llegó a vernos y estaba la profe y los chiquitos participaban de la obra. Y bueno, en eso se basó prácticamente la parte de acción. Por ejemplo, en el proyecto de Hop Bop o del mural, bueno, la acción era pintar, digamos, y ponernos de acuerdo todos los días a qué hora íbamos a llegar y quién iba a pintar qué. Y nos poníamos ahí, hacíamos las pinturas y lavábamos los pinceles y usábamos esponjas y nos repartíamos. Y para Hop Bop también simplemente era como y ponernos ya a hacer las actividades, bueno, en la parte de preparación, traer los materiales y todo, y ya después ya repartimos como, bueno, Samantha y Christopher van a hacer esta actividad de la cuerda y así, y íbamos trayendo los grupos a lo largo del día, porque lo hicimos en día CAS, entonces sí estuvo muy, muy buena esa parte de acción en todos los proyectos. En reflexión, bueno, básicamente la reflexión, la hacíamos al momento de hacer el formulario CAS que de cada proyecto y ahí teníamos varias preguntas que responder y las íbamos haciendo y también se aplicaba aparte para la bitácora que se entrega al final para IB y siento que esa y ya es más personal porque ya depende de cada uno la reflexión y a veces se podía opinar de los compañeros, de la logística, qué salió bien, qué salió mal y aplicarlo para el siguiente proyecto, digamos, por ejemplo, ya después de lo que nos pasó con que procrastinamos un montón, este, em, ya para el siguiente proyecto que fue mural, ya eso no se pudo hacer y ya se quitó debido a que ya el trabajo dependía mucho de los demás, entonces eso se iba aprendiendo ahí. Y, y sí, reflexión. Y la otra, ¿cuál era? Y demostración, bueno, básicamente la parte de demostración, siempre teníamos como un encargado en todos los proyectos de alguien que tomara fotos o que pusiera un video y así, entonces, sí, al final, por ejemplo, en la bitácora se ponía una foto, se ponía como un collage de varias de las actividades que se hicieron y entonces parte de esa demostración era como documentar el proyecto y lograr que todo se hiciera, todo se viera y que hubiera evidencia de lo que hicimos y también ver los frutos del trabajo que hicimos es parte de la demostración. Por ejemplo, con el proyecto del mural, casi que quedó terminado. Bueno, avanzamos un montón y uno ve las fotos del antes y el después y uno se da cuenta de lo mucho que valió la pena el trabajo en equipo y la ayuda de todos para lograr terminarlo. ¿Qué más? Y yo creo que ya eso sería todo. Y bueno, aquí estoy tallando la cama. Y sí, muchas gracias por estar conmigo en este ratito. Y voy a seguir ordenando el cuarto. Así que muchísimas gracias.